¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes, compartiendo algunas reflexiones, algunas ideas, principalmente con la intención de generar ideas movilizadoras que puedan permitirnos mejorar nuestro desempeño como profesionales, como empresarios, como seres humanos, porque en definitiva este espacio que trabaja fundamentalmente sobre cuestiones de liderazgo, abona a la idea de que la base de toda construcción de este tipo siempre parte de la idea base de la superación personal, de la idea de poder ser cada vez mejores, mejores personas, mejores líderes, mejores empresarios, mejores profesionales. Quería referirme a un tema que permanentemente está sobre la mesa en estos tiempos, que es la famosa cuestión de la empatía. La empatía, más allá de todas las definiciones que puedan darse en torno a esto, tiene que ver fundamentalmente con esta idea de poder hacerse partícipe de los sentimientos de otros, reconocer los sentimientos de otros y sentirse comprometidos con ellos. Como se dice muchas veces en términos caseros, estar en la piel del otro, en los zapatos del otro, etcétera, etcétera. Hay varias cosas que nos parece importante destacar en unas breves ideas iniciales para desterrar algunos mitos que se construyen esto. Primero, no es lo mismo hablar de la empatía que hablar de el reconocimiento simple del sentimiento del otro. La empatía no es simplemente una cuestión de percepción sobre lo que el otro siente o lo que el otro le está pasando, sino que la empatía tiene que ver con poder entender profundamente lo que ese sentimiento del otro le está provocando y el por qué su comportamiento, su conducta tiene que ver con ello. La empatía es una base fundamental para el poder construir cooperativamente acciones junto a ese otro. La empatía va de la mano o es el punto previo de lo que habitualmente llamamos la compasión. La compasión en términos absolutos y literales no es un sentimiento pasivo de uy, pobrecito lo que le está pasando a este, sino que es una involucración activa en poder transformar o el poder contribuir a la transformación de ese otro. La empatía no es un don, no es que algunas personas lo tengan y otras no, y tampoco, por supuesto, es algo que se pueda construir prefabricado por un simple deseo. La empatía tiene que ver con el desarrollo de condiciones naturales que todo ser humano tiene. Sin ánimo de dispersarme demasiado, existe algo en nuestra propia configuración neurobiológica que tiene que ver con lo que muchos llaman las neuronas espejo. Esto que genéricamente se llama las neuronas espejo son determinadas redes neuronales que actúan en distintas partes de nuestro cerebro que se activan ante la percepción de sentimientos que representan la activación de esas mismas redes en un otro. Esto es un descubrimiento inicialmente de hace unos 30 años más o menos, un poquito menos, de un neurólogo italiano llamado Risolati, por eso también en mucha literatura se habla de neuronas de Risolati. Y esta sincronicidad que se produce entre esas redes propias y ajenas a partir de fenómenos perceptivos movilizan a la imitación, ¿sí? Y de este punto de partida surgen muchas cosas, como por ejemplo el aprendizaje. Recordemos que la imitación es la principal fuente de nuestro aprendizaje y por supuesto también este fenómeno de compasión que es la base de cualquier trabajo cooperativo. Eh, todos nosotros, todos los seres humanos, salvo casos lamentables de defectos congénitos, nacen con una estructura neurobiológica que ya tiene preinstaladas, por decirlo de alguna manera, esto que llamamos nuestras neuronas espejos o nuestras redes neuronales compuestas por neuronas espejo.
En la medida en que nosotros vamos interactuando con el medio, se van produciendo, como en todos los otros aspectos que hacen a nuestras capacidades cognitivas y metacognitivas, el desarrollo de esas redes neuronales que se van fortaleciendo y afloran. Obviamente esto depende de los estímulos que nosotros vamos recibiendo del medio, lo mismo que ocurre con el resto de nuestras capacidades potenciales. Por ende, lo que podríamos decir es que todos nacemos empáticos, o cuanto menos con la inmensa potencialidad de desarrollar cada vez más esas condiciones empáticas. Recordemos otro concepto muy instalado actualmente, que es el tema de la neuroplasticidad, ¿sí? O dicho en otras palabras, de la capacidad de nuestro cerebro para desarrollar en forma permanente nuevas conexiones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué muchas veces se dice que somos pocos empáticos, o que hay personas que son pocos empáticas, o que determinados espacios sociales, comunitarios, subculturas son poco empáticas? Sencillamente por dos aspectos. Primero y fundamental, la falta de estímulos puede ser uno, ¿sí? Cuando nosotros no recibimos de parte del contexto que nos rodea los estímulos adecuados como para contemplar esa situación del otro, como para hacerla percibible, difícilmente puedan activarse esas redes. También lo que ocurre muchas veces que esos espacios contextuales terminan naturalizando, y en esto, si vamos a hablar de la sociedad en su conjunto, muchas veces los medios masivos de comunicación, no quiero ser poco innovador respecto de esta mirada, tienen una contribución importante en este tipo de situaciones. Pero terminamos naturalizando determinadas situaciones que en consecuencia no es que no nos importen, sino que de tan incorporadas que la tenemos a nuestra cotidianeidad, pasan a una zona gris de nuestra percepción, con lo cual dejan de generar ese proceso activador de nuestras redes neuronales. El otro aspecto, pero que obviamente va de la mano de este, o por lo menos se constituye en la receta para violar esto, es lo que llamamos la escasa expansión de nuestra conciencia. Nuestra conciencia, como muchas veces lo hemos dicho, es un rasgo determinante de nuestra humanidad. El poder vernos a nosotros mismos en el aquí y ahora como parte de un entorno, como parte de un contexto, percibir el aquí y el ahora respecto de lo que ocurre de ese contexto y enlazar esto con una cosmovisión mucho más amplia que nos marca a nosotros mismos el papel que jugamos en este espacio vital que todos compartimos. Expandir la conciencia, como muchas veces se dice, tiene que ver con toda una serie de prácticas que van desde lo mental a lo emocional hasta lo físico inclusive. Ya nos referiremos en otro momento a esto. Expandir la conciencia básicamente significa ampliar nuestras facultades sensitivas en torno del aquí y ahora, de ese momento presente y del entorno que nos rodea. Todos podemos volvernos más empáticos, volviendo al eje principal de estas reflexiones. Todos estamos en condiciones de liberar nuestra empatía, pero para que esto ocurra, para poder liberar nuestra empatía, tenemos que ampliar nuestro nivel de conciencia, es decir, tenemos que ampliar nuestra noción del aquí y ahora, nuestra noción del momento presente y del entorno que nos rodea. En definitiva, poder trabajar sobre esto requiere, como todo, de una disciplina de aprendizaje. Decíamos hoy, la empatía no se compra en píldoras, no es una inyección que nos ponemos, pero sí es un proceso de desarrollo que puede adquirirse mediante una constancia en ese aprendizaje, que, como decíamos recién, tiene que ver con esa vivencia del aquí y ahora, y el ampliar nuestra percepción sobre el entorno. Seguramente una persona mucho más empática es una persona que puede generar vínculos más sólidos con aquellos que lo rodean, es una persona más eficaz
al edificar alternativas cooperativas con otros y por supuesto que es mucho más eficaz también en poder generar esa influencia que en definitiva afirma nuestro liderazgo. Los invito a pensar sobre estas ideas, los invito a reflexionar sobre esa conciencia nuestra y las posibilidades de expandirla y fundamentalmente a trabajar sobre ello. Nos estamos viendo en breve. Un abrazo muy grande. Chao. Hasta pronto.